Muy buenas, queridos. ¿Cómo están ustedes? Qué gran placer nueva vez tenerles aquí en el programa del pueblo. RD Bajo Ataque. Y lógicamente, en este día tenemos un estelar que es el señor Damaso Adame, que vamos a ver y vamos a reírnos y vamos a llorar con él porque de verdad que trae información de primera de las personas que nos dirigen y que lógicamente nos están llevando a una situación muy peculiar. Bienvenido, señor Damaso Adame. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Carmen. Contento de estar aquí contigo en RD Bajo Ataque. Un programa de este tipo que pretende informar y educar no debe tener otro nombre. Este es un nombre perfecto, porque realmente estamos bajo ataque desde fuera y desde dentro. Como la arepa, señores, que estamos, ya acaba de decirlo, yo se los digo, estamos como la arepa, pero lógicamente yo me estoy riendo porque ven acá, como estamos como la arepa, ¿y qué fue lo que te pasó a ti que te pusieron como la arepa en el CES? ¿Y qué fue? ¿Cómo fue? ¿Te patearon? ¿Qué fue? Pero cuéntale al pueblo para que vea lo que hacen nuestras autoridades. Damaso. Mira, el CES es... como diría la izquierda, es la clase dominante de este país. Ahí están representados todos los intereses de gente que no debería ser enemigo de nuestro país. Ahí están los intereses económicos, ahí están los intereses religiosos, ahí supuestamente están los intereses sindicales. Pero ocurre que quienes están ahí no representan los intereses de la mayoría. Entonces, gente como yo y como otros amigos que tenemos, no nos querían ahí. ¡Ay! No nos querían. ¿Cómo? No, O sea, ¿y no nos por querían. qué? ¿Y por qué? Nosotros, como he dicho en otras ocasiones, nos colamos bajo coerción. Porque ocurre que yo tengo un amigo que se llama Lorenzo Emeterio Rondón, que es de una familia de patriotas. Tú conoces a una hermana de él, que es doña Melania. Ah, pero claro, una estrella. Entonces, en un pasado, cuando República Dominicana no estaba bajo ataque, él compartía escenario con parte de esa gente que hoy están en el CES. Pero cuando ellos se desviaron, él se quedó solo. Y como se conocen, y él vio lo que se iba a manejar en el CES, él se hizo presente y bajo coerción obligó a que lo aceptaran. Entonces, él me buscó para que fuera su acompañante. Hicimos una dupla entre la institución que él dirige, que es FISOE, y la que yo dirijo, que es la Mesa de Coordinación Nacionalista. Nos aceptaron en una figura que los lineamientos organizativos no tenían previsto, que era de observadores. Eso no estaba previsto. ¡Wow! Pero qué privilegio, caramba. Sí, pero es una especie de el que tú no estás invitando a la fiesta y lo sientas en una esquinita allá. Entonces, posteriormente... O sea, fue un allante, en buen dominicano, di que un tente ahí. Nos aceptaron para que no le hiciéramos un lío. Ve, dile a tu mamá que un tente ahí, en resumen, para que te vayas. Exacto. Finalmente, como nosotros no estábamos incluidos en lo que ellos tenían previsto, no cumplieron con lo que estaba previsto, porque se supone que después que nosotros estuviéramos integrados, nos iban a permitir estar hasta el final. No, nos sacaron cuando iban a comenzar las discusiones, o sea que nosotros solamente pudimos apreciar las ponencias que hicieron los invitados. Nosotros llevamos 2 invitados, que eso debo decir, nos lo aceptaron, y en la mesa que estábamos, que era la mesa de migración, nosotros llevamos a Juan Miguel Castillo Pantaleón, Tremendo, que le tremendo. desmontó el numerito que tenían en esa mesa, y a el señor Félix Albert Martínez, un dirigente sindical, que también le desmontó el numerito de que el dominicano no quiere trabajar y que había que legalizar a todo el mundo. Entonces, esa mesa concluyó, nos sacaron y después salieron cosas a relucir que no sé cómo salieron a relucir, porque eso realmente con las dos explicaciones que se convirtieron en 2 reportes escritos que se le enviaron, y
se le desmontó el número, pero finalmente ellos decidieron lo que querían decidir o lo que ya estaba decidido previamente. O sea que tú estás diciendo que para ti realmente fue validar lo que ya habían decidido. Lo que ya estaba preestablecido. O sea, porque estaba preestablecido. ¿Cuáles son los elementos que tú ves más neurálgicos, más peligrosos para la República Dominicana bueno, dicen supuesta, es una sugerencia, pero qué sugerencia tan rara, ¿eh? Atentar contra la nación es sugerencia es rara. Bueno, realmente es un organismo constitucional. Ellos no tienen un efecto vinculativo, no es vinculante lo que ellos decidan, pero como son las fuerzas vivas de la nación, viva de dinero, sea, la clase dominante. El dinero, señores, la gente los viva. Y ahí estaban representados los 3 expresidentes y el presidente actual. Lógicamente, esa es palabra de Dios. Y por eso estamos viendo una serie de manifestaciones. Digo que no representan, lo dije ahorita, que no representan los intereses porque quienes representan, por ejemplo, los sindicatos, que es el señor Gabriel del Río Doñé en el CES y el señor Pepe Abreu, ambos han dicho que están de acuerdo con que se regularice o se suplante o se documente gente que viene de un país sin documentos para suplantar, para quitarle, escúchelo bien, quitarle las posibilidades de empleo a los dominicanos. Porque 2 dirigentes sindicales que dicen que se regularicen gente que está, no irregular, sin documentos de su origen aquí. Sin ¿Qué es lo que van a hacer? Sin identidad. O sea, no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. O sea que cualquier persona de una banda puede estar trabajando en tu casa porque tú no sabes quién es. Y criminales. Pero por eso mismo, o sea, tú no sabes quiénes son. No, pero en más de 2 o 3 ocasiones se han vaciado cárceles en Haití y esa gente no se queda en Haití. Pero claro, como ha pasado en Europa. O sea, yo recuerdo que hay unos imanes, hay un imán es como un líder religioso del musulmán, sí, que él dijo, ustedes no saben lo que hicieron. O sea, lo peor de la área musulmana la trajeron aquí y lógicamente esto va a traer una situación terrible. Lo que está pasando, lo dijo cuando estaba Francia ardiendo, ¿verdad? El año pasado, él dijo eso y efectivamente lo hemos visto. Francia está colapsada. Pero no solamente Francia, España tiene muchos problemas, Alemania tiene, toda Europa tiene problemas. Pero mira, yo no quiero quedarme solo en lo del CES, aunque yo debo decir, para redondear, porque hay otros elementos que están gravitando y yo quiero abordarlos. Pero el CES lo que plantea es, yo tuve una conversación amigable con el señor Wilfredo Lozano en la mesa del CES, la mesa de Migración 1, y le preguntaba, porque él decía que había que darle facilidades a esa gente de Haití que quiere venir a aportar. Yo le preguntaba, ¿y qué facilidades se le puede dar a una gente que no tiene documentos de su país? ¿Usted sabe lo que contestó? Precisamente el objetivo de este foro es ese. ¿Cómo así? Sí, el objetivo del foro era ese. Documentar a personas ilegales. Darle facilidades a gente que no tiene documentos de Haití. Entonces, yo no sé. sé. O sea, a lo claro. Sí, me lo dijo claro. Pero yo tengo que hacer una pregunta ahí mismo, porque, óyeme, cuando yo estuve leyendo, claro, lógicamente iba leyendo un documento como inútil, contradictorio. Sí. Un documento que no tiene, bipolar. Yo digo que es un documento bipolar. Por un lado te habla del respeto, del fortalecimiento de las leyes y del andamiaje institucional, y por otro lado te dice que hay que buscar la forma de integrar, de documentar a esa gente que no tiene documentos. Entonces, si tú vas a cumplir la ley que dice estrictamente cómo viene esa gente y los requisitos que necesita, tú no me puedes decir que hay que buscar la forma de registrarlo, porque se supone que están registrados. Para una persona venir aquí a trabajar necesita un pasaporte, claro, un contrato de trabajo, una visa y un documento de no delincuencia de Haití. Esos 4, y cuando usted
entra por los canales legales, todo eso queda registrado. Entonces, por otro lado, dice ese documento que hay que buscar la forma de crear un sistema de registro y seguimiento de esos extranjeros. Entonces, lo que yo me pregunto, vean acá, entonces la gente entra al país aquí y no queda registrado en ningún sitio, ni se sabe quién es. No. Es evidente que están hablando de los indocumentados. No, lógicamente. Mira, hay dos aspectos en ese sentido que quiero plantearte. Muy bien, como tú dices, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando en un documento estamos llamando a la ilegalidad? O sea, lo que la Constitución, la sentencia 69, 68, 13, todas las demás, o sea, establecieron, no pasó nada. O sea, simplemente nosotros decidimos por encima de la Constitución, la seguridad nacional, el interés legítimo de la nación, todo eso no vale nada. Y lo más grave, porque nosotros decidimos convenientemente, como a los ricos necesitan esclavos baratos, no importa que sea una de la isla, ellos están resguardados económicamente. Entonces, lo más grave que yo me encuentro ahí es que leyendo el documento visualizo que el señor Lozano, el que se supone que debe estar trabajando con la migración, regulando la migración, cuidando la nación, entonces es el representante de Hipólito Mejía. Ah, sí, él estuvo ahí y es algo que yo no entendí. ¿Tú me puedes explicar eso? Él tenía un triple rol en ese foro. Él era director del Instituto Nacional de Migración, que de alguna forma el documento no lo critica abiertamente, pero deja soslayado la deficiencia de ese instituto. Total. Pero él es el secretario del Consejo Nacional de Migración, cuya presidenta es la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. La presidenta. Organismo que no se reúne, que presente las actas si se reúne, porque no hay actas. Entonces, ese es un organismo que no funciona. Pero además, él termina firmando el documento como representante del expresidente Hipólito Mejía. Representante político de Hipólito Mejía, porque él era el representante del partido, ¿entiendes? Yo no estoy entendiendo eso, pero tú me puedes explicar. Entonces, lo que yo me pregunto es si ahí no hay un choque de posiciones, una contradicción. Bueno, hay muchísimas cosas más que pudiéramos decir, pero hay unos elementos que yo estoy viendo. Nos están cercando y no nos estamos dando cuenta. Así mismo es. Por ejemplo, ese documento plantea asumir una posición ante un flujo de migrantes. Pero nosotros hace años fuimos a la justicia poniendo en causa un plan que se preparó con el concurso del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fue un plan de contingencia para flujos migratorios. Y al Instituto Nacional de Migraciones se le ha solicitado vía documentación, vía carta, vía acto de alguacil, que presente ese plan y ellos dicen que eso no está registrado. Pero en el documento del CES lo toca. Dice que hay que asumir una posición. Por eso que te digo, mira, eso que se hizo ahí fue una mascarada. Yo conversé con el general Miguel Ángel Cordero, que estuvo en la Mesa de Seguridad Nacional. Y le manifesté, le pregunté, porque yo no podía estar en 6 mesas, yo estaba en una, que era la de migración. Claro. Que en la mesa que él estuvo, se planteó el registro biométrico, la ubicación, registro biométrico de los indocumentados. Y me llamó la atención que dice, su repatriación sí constituye en riesgo. Si constituye en riesgo. O sea, que si no constituye en riesgo, si ellos entienden que no constituye en riesgo porque lo encontraron en la calle o en un mercado o caminando, no lo van a repatriar. Digo, pero ese documento plantea que no es repatriación. Y él me dice, sí, pero hay una cosa. Eso lo planteé yo. Y el condicionante no estaba. Decía. ¿Cómo? Decía, según me especificó, ubicarlos, biometrizarlos y repatriarlos.
Entonces, lo que se definió en las mesas, posteriormente fue falsificado. Ay, señores. No, fue falsificado. Pues grave, porque atención país. Si quien propone... Esta denuncia es seria, señores. Si quien propone el concepto y se acoge... Y la mesa lo aprobó. Y después se acoge el sí, entonces lo están condicionando a que sean un peligro. Entonces eso es una falsificación de lo que ahí se definió. Eso es muy serio, sobre todo, déjame decirte una cosa. Miren, supuestamente Haití es un país que no hay de nada y no hay sistema de derecho, no hay nada. Sin embargo, yo no sé, yo dudo que en Haití haya un dominicano ilegal. Uno. ¿Ustedes creen que Haití va a permitir que millones de personas entren a su nación sin identidad y que puedan atentar contra la seguridad nacional y que le quiten el trabajo a los haitianos y la comida? ¿Tú crees que eso el Haití lo va a permitir? No. De hecho, hace como 2 años o 3 años, no sé si fue un decreto, no sé si fue una ley, pero ellos decidieron, y así se publicó, que todo indocumentado que encontraran en Haití iba a ser detenido, apresado y encarcelado. O sea... Pero eso ha pasado, pero tú has visto que realmente todos los dominicanos que lo encuentran lo apresan y hasta lo maltratan. Señores, miren, yo sé perfectamente, y siempre lo digo, yo lamento muchísimo la situación de Haití. Lo lamento, me apena porque no es un asunto que tiene nada que ver con gente con más pudiente o menos, o de azul o verde, sino que así como Haití está defendiendo su nación como ellos entienden, nosotros también estamos defendiendo la nuestra. O sea, nosotros estamos bajo ataque y como tú dices, estamos en una encerrona. Ahora, partiendo de esa encerrona, yo te pregunto, ¿cuáles son los elementos más horrendos? Estamos bajo ataque y hay muchísimas dardos y bombas y estamos en una situación muy compleja y difícil. Para ti, ¿cuáles son las situaciones más peligrosas y más alarmantes para la República Dominicana? Mira, para concluir con lo del CES, dicho entre líneas, en ese documento del CES se plantea la modificación de la ley 28504, que es la ley de migración. La modificación del decreto 63111, que es el decreto que da implementación a la ley, aplicación a la ley. La modificación de la ley 137, 04, creo que no recuerdo, 137, que es la ley de trata de blancas. Se establece ahí modificar el código de trabajo con respecto a lo del 80-20. Se establece ahí buscar la forma de darle un documento de identidad a los indocumentados de origen. Se establece ahí bancarizar a personas que no tienen documentos de origen y que nosotros vamos a ser dominicanos, porque automáticamente usted le da un documento a una gente que no tiene de su origen, va a reclamar ante cualquier tribunal internacional, si es necesario, que es dominicano, porque yo tengo este documento y me lo dio República Dominicana. Abriendo, con la bancarización, abriendo una brecha al lavado de dinero. Algo muy importante. Y de identidad también. Sí, pero al lavado de dinero, que se supone que es un delito transnacional de los más peligrosos. Pero también, y es algo que tienen que saber las autoridades, la nación dominicana, es que van a ingresar toda esa gente a nuestra seguridad social. Gente que por su condición de salud son gente enferma y gente que no produce. En la economía hay 2 tipos de personas. Aquellos que son aportantes claros a los sistemas fiscales, a la gente que paga más impuestos que lo que recibe del Estado, como puede ser la clase media, la clase alta, porque la clase media y la clase alta ni utiliza las escuelas, ni utiliza los servicios, los hospitales públicos, ni utiliza la mayoría de los servicios públicos que nosotros en una forma solidaria entre todos financiamos.
Esa gente que van a ingresar van a ser demandantes netos, o sea, gente que va a seguir utilizando esos servicios públicos desplazando a los dominicanos. Y eso es sumamente peligroso. Pero además, automáticamente usted tome a toda esa gente y le dé documentos dominicanos, esa gente van a buscar un pasaporte, se van a ir de aquí y van a hacer cualquier diablura de ahí, por ahí, en cualquier país de eso. Y eso, ¿quiénes son los que lo están haciendo? Dominicanos. Bueno, pero vamos a concluir con lo del CES, para entrar en un aspecto que yo quiero resaltar, porque aquí, además de falsificar lo del CES, se está falsificando la dominicanidad, todo lo que tiene que ver con lo dominicano. Ay, mi madrecita, ay, señores. ¿Qué es la cultura? ¿Qué palabra esa? Falsificando la dominicanidad. Sí, ¿qué es la Dios cultura? Mío. ¿Qué es la cultura? La cultura es los usos y costumbres de un pueblo que puede ser una nación regularmente. Usos, costumbres. ¿Cuáles son los elementos que afianzan esa cultura? Es la cocina, lo que usted come. El dominicano come plátano. Hay gente que no sabe lo que es un plátano, ni lo que es, por ejemplo, un chenchen o un chacá. Rico. Entonces, eso es dominicanidad, la cultura culinaria, la gastronomía. Claro. Eso es una bicholita con dulce. Un ancla fuerte de una cultura. ¿Qué otra ancla es una cultura? De una cultura. Es la religión. ¿Por qué? La cosmogonía, o sea, la explicación que uno tiene del pasado es lo que le da a uno la explicación que uno va a tener hacia el presente, o sea, una cosmovisión. Los dominicanos tenemos una cultura que es una cultura occidental, cuyas bases de esa cultura son la filosofía griega, el derecho romano y la religión que vino a través de España. Eso nos coloca en un contexto de ver el futuro, incluso más allá de la muerte. Tenemos explicaciones de eso. Entonces, ¿cómo esa cultura nos llega a los seres humanos? Cuando está fuera de nosotros es cultura y el que viene entiende que esa es la cultura dominicana. Ahora, cuando tú lo aprendes y lo haces tuyo, esa es tu identidad cultural. Claro, lógico. Y eso es lo que te hace dominicano. Entonces, esa identidad que es ese aprendizaje de esa cultura, ¿cómo le llega a la gente? Le llega por 3 vías. De la manera formal, que es a través de las escuelas y las universidades, lo que tú aprendes, tu historia, tu cocina, todas esas cosas, tú lo aprendes de manera formal. Pero además, tú lo aprendes de manera informal, o sea, lo que tú aprendes en tu hogar, en tu casa, lo que te cuentan tu padre, tu madre, tus hermanos mayores, tus ancestros, y así tú vas aprendiendo un relato de lo que tú eres y de la sociedad en que tú vives. Pero además está la parte no formal. Esa parte no formal está constituida por estos elementos. Por ejemplo, hoy lo que vemos en los celulares, hoy lo que vemos en la televisión, hoy lo que tenemos en la radio y la televisión. Eso es lo que forma la identidad de las personas. Eso es lo que constituye y te ayuda a ser dominicano. Porque si no, tú fueras cualquier otra cosa. Dicho esto, si tú haces un repaso de cómo está la escuela en materia de la cultura, es un desastre. Cuando tú vas a la universidad, las universidades lo que están es falsificando nuestra historia y asumiendo un relato externo globalista. El hogar, ¿cómo está? La gente no tiene tiempo de hablar con estos temas con la gente. Además, ya los padres andan también con los celulares en la mano, igual que los hijos. Muchas veces los padres es gente que no tiene la formación para poder transferir adecuadamente lo que es la historia. Malamente la comida y ciertos usos y costumbres. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño a mí me enseñaron hasta sentarme. Siendo de un hogar humilde, usted se sienta. Cuando viene gente, usted se desaparece. Eso había que hacerlo. Cuando iba personas mayores a conversar con los padres de uno, no podía estar en el medio ahí molestando ni hablando. Más. Entonces,
esas cosas que se van aprendiendo en el hogar hoy se han perdido. ¿Por qué? Porque en muchos casos los padres de hoy son padres que tuvieron una mala formación. En muchos casos son delincuentes y son prostitutas, son piperos, son ladrones, son atracadores, y eso es lo que le enseñan a los hijos. O sus hijos se dan cuenta. Entonces, esa instrucción informal también es dañina. Pero cuando usted se va a la parte no formal, que usted aborda lo que se ve en los medios de difusión en sentido general, hay sus excepciones, y estoy sentado en una excepción que está intentando llevar una visión correcta de la sociedad, pero esto es la norma. Esta no es la norma. Los medios de comunicación, ¿qué es lo que están enseñándole a la gente? Dembow, una serie de disparates, enseñándole a las niñas y a las jóvenes a chapear, le enseñan lo que son los chiperos, o sea, una serie de cosas que lo que hacen es graves, antivalores y distorsiones. Y lo peligroso que es eso, porque realmente recuerda bien que la juventud y la niñez están, mira, con los ojitos muy abiertos y también que no pueden visualizar el tóxico que le están suministrando, porque eso es veneno. Lo que le están suministrando es veneno. Y lógicamente, peor, en las universidades que están recibiendo muchísimo dinero, hay que verificar, porque hay universidades que están recibiendo dinero de fuera y también del gobierno y están implantando ideologías. Entonces, nos hacen a nosotros como que somos muy malos. Lógica, porque estamos defendiendo nuestra nación. Exacto. O sea, decirle, señores, esto es un asunto de subsistencia, tenemos que ayudar a Haití, sí, pero vamos a ayudarlo en su país. No podemos mudar los problemas de Haití aquí, ni cargar con Haití, ¿entiendes? Y ustedes no tienen espacio, no van a tener espacio, ¿entiendes? Porque la juventud no está recibiendo la historia. Todo lo contrario, los niños están recibiendo la historia. Ya sabemos que Dessalines era ya ustedes saben, un angelito de la caridad. Tú sabes en la historia cómo estaban poniendo, tú sabes bien. Entonces, fíjate por dónde es que vamos. ¿Por qué yo asumo y doy esa explicación? Sencillo. Manuel Núñez lo resume de la siguiente forma. La escuela es la fábrica de ciudadanos. Ahí es. Y la familia, lógicamente. Lógicamente. La escuela es la fábrica de ciudadanos. Entonces, si tú estás formando un ciudadano con todas esas distorsiones en su identidad, tú estás... Y sus deberes también. Tú estás formando una persona que no sabe bien quién es. Pero ahora vamos a la otra parte. Vamos a la otra parte para que veamos por dónde que vamos, porque mucha gente no se ha dado cuenta de esto, incluyendo muchos profesionales y hasta intelectuales, porque yo no he visto a nadie que aborda esta comparación. Mi amigo Federico Enríquez Grateró, mi maestro, mi amigo, ido a destiempo, que se nos adelantó, siempre mencionaba al señor Léon François Hoffmann. Ese era un profesor emérito de la Universidad de Princeton que se preocupó por estudiar Haití. Y entre varios libros que escribió, hay uno que Federico siempre resaltaba, y es un libro que se llama, yo no sé francés, pero traducido es Colores, Creencias y Creol. Colores, Creencias y Creol. Él decía que el etos haitiano, o sea, la identidad haitiana, estaba formada por el racismo, la visión del color de la gente, sí, sus creencias, o sea, el vudú, y su idioma, que es el creol. Vamos a ver qué ha estado pasando con estos tres elementos aquí en República Dominicana, no en Haití, porque lo que pasa en Haití es un asunto de los haitianos. ¿Qué ha estado pasando aquí con el color?
¿De qué se nos acusa a los dominicanos? Que somos racistas por no aceptar la invasión latente y constante que tenemos. Sí. Somos racistas por eso. Sí, pero no es solamente por eso. Lo que dicen es que nosotros somos racistas no porque no queremos a los haitianos, sino porque no queremos a los negros. O sea, pero nosotros somos negros de todos los colores aquí y sabores. Pero y eso es lo que hay gente. Pero eso es un gancho, eso es por ahí voy. Para matarte. Por ahí voy. Un negro como yo. Pero tú eres un hombre con sabor. O como mi amigo Georgie, sí, que es más negro que yo. Ay, sí, Georgie, lo quiero mucho. Pero que somos nacionalistas y que queremos nuestro país y que le hacemos un favor a cualquier haitiano. Nosotros no tenemos problema con eso. No tengo muchos amigos yo. Dicen que somos racistas, que nosotros no queremos saber de negro. Pero lo que está subyacente es para que en el futuro, cuando tú digas, ese es haitiano, es porque tú no quieres saber de él, pero él es dominicano igual que tú. Por ahí es que vamos. Eso es con el color. ¿Qué ocurre con las creencias? Desde los años, sobre todo 80 hacia acá, se ha venido falsificando la tesis de que existe un vudú dominicano. No. ¿Cómo un vudú? ¿Un vudú? No tenemos nuestra música que es parte de nuestra cultura. Dime, ¿cómo se introduce? Que el vudú es dominicano. No. Hay libros escritos y hay folcloristas que se han dedicado a lavarle la cara a esta visión. También dicen que el gagá es dominicano. Tampoco. Que el gagá es dominicano. Cuando el gagá es de los bateyes. Pero ahora dicen que el gagá es dominicano porque los bateyes, quienes viven, son dominicanos. Esa es la idea. O sea, es decir, que esa gente es dominicana. Entonces, ya te están falsificando lo del racismo, ya te están falsificando lo de la creencia. Vamos ahora al tercer elemento, que es el creol. ¿Qué se ha intentado desde hace muchos años aquí? Llevar el creol a las escuelas. Llevar el creol a las escuelas. Porque hay que saber lo que están pensando los vecinos. ¿Y quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Fíjense que los tres elementos que constituyen, no, escúchame esto, los tres elementos que constituyen la identidad haitiana se nos quieren endilgar a nosotros. Porque lo que ocurre es que en 10, 15, 20, 30, 50 años van a decir que somos lo mismo, que aquí no existen dos nacionalidades, dos visiones, dos países diferentes. No, que es uno solo. Entonces, esa reingeniería es lo que aquí se está organizando. Se está organizando ya desde hace muchos años, porque esto es una geoingeniería de alta sofisticación, planificada con mucho tiempo. Sí. Y para eso se está adaptando el sistema, la estructura legal dominicana. Ay. Y esa es la tercera parte que quiero abordar de este problema. Mira, antes de que tú abordes esa parte que es fatal, muy peligrosa, quiero establecer algo. Señores, si ustedes quieren ver lo rabiosamente nacionalista que son los haitianos, intenten hacer una protesta, dominicanos intenten hacer una protesta en un parque en Haití. Dominicanos intenten poner en las escuelas de Haití merengue y bachatas. Dominicanos intenten la comida de los haitianos, a decir que la comida dominicana es la comida que deben comer los haitianos o es parte de la cosa. Realmente el haitiano es muy nacionalista, su nación, ellos tienen muchos problemas a resolver, muchas situaciones, pero son muy apegados porque ellos saben que su existencia, ahí radica su existencia como tal. Miren la cantidad de años que tenemos los haitianos viniendo acá y demás en pequeñas porciones y controlados. Lo que tenemos ahora no es una migración, tenemos
una invasión. Y por eso lo que dice el CES a mí no me importa en un sentido, porque ellos están hablando de migración. Pero eso no es lo que está pasando aquí, no es migración. Aquí estamos invadidos por organismos internacionales, por países y por Haití, que la están utilizando como una pieza de ajedrez para colocar y darnos el golpe mortal bajo ese ropaje humanitario de que hay que ser humanos, y hay que ser humanos, y lo hemos sido muy humanos, pero esto no significa que tenemos que entregar todo lo nuestro y sucumbir ante una invasión de esta categoría. Así es. Yo, aquí es cierto que hay gente que está confundida, pero esos grupos dominantes no están confundidos. Lo que pasa es que ellos están pasándonos la mano para que después no rechacemos el golpe que viene. Exacto. Fíjese cómo la identidad dominicana y la identidad haitiana las están uniendo poco a poco, con lo que he dicho es lo que he dejado establecido, pero el andamiaje legal ahora vamos a mencionar algunas pinceladas. Por ejemplo, la ley Mordaza 124, ¿qué está esa ley? Eso... La aplicaron, o sea, la fusionaron con el Código Penal. Pero, o sea, ¿está vigente? No está vigente. No, el código no está vigente. No está vigente el código, la ley no está vigente, pero se está aplicando. Bueno, entonces está vigente. Uh-huh. Una cosa es lo que se diga y otra cosa es que después que una ley se vota está vigente. Se dijo que se iba a derogar, se dijo que se iba a hacer muchas cosas, pero la ley está vigente. Uh-huh. Esa ley nos va a generar que cuando usted le diga haitiano a un haitiano, usted lo van a acusar de crimen de odio. Y nos van a apresar. Ley Mordaza. A mí me chocó. En la mesa que yo estaba fueron algunos funcionarios públicos, entre ellos la ministra de Interior y Policía, que tuvo una posición muy correcta de manera en lo formal. Ella habló del respeto a la ley, bla, 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 ta. Pero hubo un elemento que a mí me preocupó, y es que ella habló del crimen de odio que se está cometiendo en el país a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Y mi compañero Arismendi le dijo algo, pero para no entrar en una situación difícil donde nosotros estábamos ahí como el que está arrimado en una casa, que en cualquier momento usted le pueden decir, mire, recoge su cosa y le dan una fundita de esa de papel de traza y váyase. Entonces como que lo protestamos, pero como que nos aguantamos. Ella habló de ese crimen de odio. Fantástico. Pero el crimen de odio... ¿Tú vas a hablar sobre eso, verdad? Sí. Ok, dime, ¿qué te voy a decir después? Cuando usted va a buscar la definición de crimen de odio internacional, usted se encuentra con que la ONU no tiene una definición de crimen de odio. ¿Por qué? Porque crimen de odio es cualquier cosa que usted diga o cualquier señal que usted haga contra alguien que ellos quieren en su país imponérselo. Eso va a ser el crimen de odio. Entonces, ya tenemos dos elementos, la ley Mordaza y el crimen de odio. Nos van a apresar por crimen de odio. Cuando usted se va al Código Penal, al que se acaba de aprobar, que yo espero que haya un grupo de abogados que se siente y reformule. Yo, que no soy abogado, pero no hay que ser abogado para tú entender la intención de una ley. Cuando usted va al artículo 173 del código actual, habla de discriminación y penaliza que se discrimine por nacionalidad o por color. O sea que, si una persona indocumentada solicita un empleo, por ejemplo, y no tiene documentos, o competencia, o por el tipo de actividad, usted lo que necesita es un dominicano y usted le niega el empleo, usted podrá ser traducido a la justicia y probablemente condenado
por discriminación. Pero ya tenemos el Código Penal, ya tenemos la Ley 124. Ya tenemos dos. Cuando usted se va al artículo 273, que se refiere a que los funcionarios públicos no pueden coartar los derechos de las personas, habla específicamente a la creencia de las personas. O sea que ese artículo deroga la ley 391 de 1943 que prohíbe las manifestaciones de vudú y de gagá. El código se la va a llevar de paro. Ante el Tribunal Constitucional se han elevado algunas instancias para derogar esa ley 391, pero los jueces, algunos, no sé si en mayoría, pero algunos muy deseosos de eliminar esa ley, no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Porque el artículo 273 del Código Penal, aprobado ya y que va a entrar en vigencia en un año, va a derogar esa ley. Yo espero que hayan abogados dominicanos que hagan un trabajo a ese respecto, porque si no vamos a tener en cada esquina, así como usted encuentra un colmado y una banca, vamos a tener un puesto de vudú haciendo santerías, haciendo sacrificios animales y hasta sacrificios humanos. En este país se han hecho sacrificios humanos que han sido resaltados por la prensa en virtud de creencias de vudú. Y el artículo 273 va a perseguir a quienes rechacen eso. Estamos hablando del andamiaje legal. Claro. Voy al tercer punto, que me resulta sumamente preocupante porque eso se votó en 2010. Pero tú estás hablando todavía de la legalidad. De las leyes. Ok, perfecto. La Constitución de la República. Mucha gente no ha reparado que la Constitución de la República permite a un nacionalizado cualquiera ocupar cualquier posición electiva o no electiva. O sea, un nacionalizado haitiano puede ser senador, puede ser diputado, puede ser síndico y puede ser regidor. Sencillamente, porque la Constitución se lo permite. Pero si mañana... Lo que no puede ser es presidente, pero puede ser... De hecho, ya tenemos congresistas y tenemos también personas que... ¿cómo se llama esto? Alcaldes haitianos. Sí. Así como está pasando en Canadá, como está pasando también en Gran Bretaña, donde usted ve las fotografías de los elegidos y realmente usted no ve a ninguna persona de origen de esos países. O sea, es un atentado cruento. Porque esa es la visión globalista. Y oye una cosa, el asunto que tiene que ver con el crimen de odio, como tú bien dices, no tiene definición, porque lógicamente el asunto no es definir. El asunto es tenerte en las manos y lógicamente tú no puedas decir ni ja, ni nada. O sea, tú tienes que ser simplemente dócil y esclavo para ellos. ¿Entiendes? El crimen de odio es para meternos presos los que tenemos un fundamento cristiano. Cuando República Dominicana tiene bandera que dice que somos cristianos, es un país cristiano, es un país, no es un país que está buscando identidad religiosa, es un país donde está la Biblia, donde está la cruz de Cristo, donde está, señores, todo, o sea, Dios, el lema, todo dice que somos dominicanos. Y ya cortando a mi querido, dígame, ¿qué más nos tiene? Porque ha sido muy bueno. No, mira, yo quiero concluir esto para llegar a redondear este asunto. Entonces, ya tenemos una ley mordaza que nos va a perseguir, tenemos un código penal que da además derechos adicionales a perseguirnos y una constitución que permite que incluso si Ana Belique, el presidente de la República, o cualquier otro, decide nombrar a Ana Belique ministra de las Fuerzas Armadas, lo puede hacer.
porque constitucionalmente es posible. Lo único que el ministro de las Fuerzas Armadas necesitaría 5 años viviendo en el país. Y como tiene 5 años y está naturalizada, puede nombrar perfectamente a Ana Belique o a cualquier haitiano con 5 años como ministro de las Fuerzas Armadas. Y eso hay que saberlo. Entonces, ahí estamos viendo que tenemos un andamiaje institucional, legal, que va a permitir hacer esas cosas. Quiero ahora bajar al contexto de lo que nos está ocurriendo en la República Dominicana. Nosotros tenemos en la actualidad lo que fue la misión de Haití que votó la ONU. Afortunadamente la votó, pero ¿qué ocurre? ¿Va a resolver eso el problema de Haití? Yo no lo creo, porque el problema de Haití es un problema cultural. Y al ser un problema cultural, van a tranquilizar si es que aparecen los fondos, que no lo creo, y posteriormente van a elegir un presidente y va a seguir el problema y van a seguir echando su gente hacia acá. Vamos a ver el contexto criollo. Tenemos aquí la culminación de la ley HELHOP que cierra el proyecto CODEVI. ¿Qué es esa ley? Esa ley dice que si cualquier producto que fuera trabajado por manos haitianas y saliera de la isla entra sin impuestos a Estados Unidos. Eso significa que al ponerle aranceles ya no es competitivo y esos productos que iban de República Dominicana, tela, por ejemplo, de República Dominicana, se trabajaban en CODEVI, que es una institución que está en la frontera, en ambos lados de la frontera, iba a Haití y entraba sin aranceles a Estados Unidos, eso cerró. 27,000 haitianos y creo que son como 400 dominicanos. Esa gente, el capital dominicano y realmente y demás. Esa gente va a hacer que a buscar la forma de subsistir y va a venir al país. Finalmente quiero en este tema referirme a lo que está ocurriendo con la identificación de los dominicanos. Hay una empresa que tiene el pasaporte, la licencia y la cédula dominicana. Pero ocurre que la Junta Central Electoral, que acaba de desmentir que esa empresa no tiene relaciones con Haití, le pidió referencias a Haití del desempeño de esa empresa. Ahí es que somos grandes. Eso es una cosa que yo sencillamente no le entiendo. O sea, un país que tiene un sistema establecido. Tú sí le entiendes, tú sabes bien lo que hay ahí. Le está pidiendo referencias a un país que no tiene la firmeza de nuestros registros, referencias de esa empresa para entonces instalarla aquí. Significa que la empresa va a manejar la identidad dominicana y la identidad haitiana, y cuando viene a ver, porque hay gente que se corrompe, van a aparecer haitianos que no saben hablar español con licencia, pasaporte y cédula dominicana. Nosotros estamos preparando un programa sobre eso y ustedes van a darse cuenta del andamiaje. Sobre todo lo principal, desde el 2021 el presidente de la República firmó con Haití un documento para identificar con documentos haitianos a los haitianos que están en eso se ha estado haciendo Dominicana. Déjame concluir con esto para redondear finalmente esta idea, que esta es la cerecita de este pastel. Un diputado de la Fuerza del Pueblo, que se llama Félix Miguel Rodríguez Morel, acaba de introducir hace unos días un proyecto de ley a las cámaras para que se vote con la cédula, con el pasaporte o con la licencia que precisamente está gestionando una empresa en Haití y lo quieren gestionar, lo acaba de ganar, gestionar aquí. Ustedes ven la trampa de oso que nos tienen armada. Y todas esas cosas se hacen por debajo. Ya el presidente de la Junta lo desmintió, eso se quedó ahí. Ya Intran lo desmintió, pero sigue la molienda de todas estas traiciones. Finalmente, en este punto, dominicano,
Los políticos dominicanos no te representan a ti. Los políticos dominicanos, senadores, diputados, funcionarios públicos, hasta el presidente de la República. Y no estoy hablando de los actuales, porque esto no es actual. Esto imposible. viene trabajándose desde el año 96. Y si nosotros, los dominicanos de a pie, yo no soy político, no pertenezco a ningún partido político. Yo estoy en este tema porque atañe a mí como dominicano. Y yo no quiero que mañana mis hijas me digan, papá, ¿y cuando esto estaba ocurriendo, dónde tú estabas? Ay, déjalo ¿Qué ahí. tú hacías? Damaso, por favor, espérate, que tú estás hablando ahí que tus hijas, pero también nosotros tenemos también hijas. Yo estoy preocupada sobre todo, mi lucha tiene que ver con mis hijas. Al yo ver lo que les espera, nosotros estamos quejándonos, pero realmente tenemos graves problemas. Entonces, necesitamos que la generación que nos va a suplantar, que nos va, ¿verdad? No suplantar, sustituir. Ellos serán suplantados si no asumen. O sea, que nos diga, que nos haga preguntas. Aquí tenemos a Nur Seidán, una joven. Una hermosa joven, póngale su... Definitivamente, Dios mío. Nur, queremos que ella, como representante de la juventud, si tiene alguna pregunta que le quiere hacer a Damaso sobre algo del tema que le preocupa o que quiere saber. Bueno, realmente sí. Después de escuchar ustedes hablando de esta problemática, me surgió una duda, y es que ustedes están diciendo que hay muchas consecuencias negativas, y lo que estoy escuchando es que las personas que están ayudando a que estos extranjeros consigan papeles son dominicanos. Sí. Entonces, si ustedes están planteando que no nos conviene, ¿en qué ellos se benefician si también son dominicanos? Y se supone que van a sufrir las mismas consecuencias que nosotros sufriríamos. ¡Ay! ¡Qué pregunta! Hijo de ratón. ¿Cómo que hijo de gato. Hijo de gato. Señor, no, mira, Damaso. Ay, Dios, miren la sustituta mía aquí en este programa. Bueno, mira qué ocurre. La Biblia dice, los dominicanos somos cristianos por cultura. Otros son cristianos practicantes. Muchos, y en eso yo entiendo que radica la bondad de los dominicanos en sentido general, aunque no sepamos los versículos y los capítulos de la Biblia, pero conocemos mucho de ella. La Biblia dice que el dinero es el principio de todos los males. El dinero. Esa gente que hace esas cosas entiende que con dinero va a resolver su problema, el problema de sus hijos, y aquí en la isla yo digo que nosotros tenemos un complejo insular, que es el hecho de que no vemos nuestra hermosa isla, nuestro hermoso paraíso, como un asiento definitivo. Hay gente que entiende que viene aquí, esto es una vaca de ordeño, le sacan la leche es el dinero, y se irán con sus hijos. Otros los hacen porque ni siquiera, son tan ignorantes que ni siquiera piensan en eso y no miran al futuro, porque no tuvieron nadie quien les inculcara valores y quien les inculcara el concepto de lo que es una nación. Otros ignoran todos los problemas que la cultura haitiana, porque la cultura haitiana es una cultura con muchos problemas. Yo aquí solamente enumeré los 3 elementos que la constituyen, pero no entramos en el detalle porque el tiempo no daba. Entonces, esa es la situación. La ignorancia y el amor al dinero. Venden su primogenitura, como dice la Biblia, por un plato de lentejas. Ay, señores, por Dios. Y aquí también tenemos otra pregunta de un joven. No se me esconda por ahí, venga, que usted es un hombre buen mozo y un hombre con mucho poder aquí y nos ayuda muchísimo. Así que queremos escuchar
su pregunta, porque la juventud está ávida. Hay mucha confusión porque desde las escuelas, desde nuestras universidades, Sí. que pagamos nosotros con nuestro Con nuestro cuarto, dinero. están adoctrinándolos para que contribuyan a la Con su destrucción. propia con destrucción. Oigan esto, me voy a poner esta gaga. Oiganme bien, que sean cómplices de la destrucción de República Dominicana. ¡Ay, caballero! Sí, porque entre las cosas que aquí le han tenemos- Entre las cosas que le han dicho es que es una ciudadanía universal. O sea, Ujú. todos los humanos podemos vivir en el planeta juntos. No es cierto, mentira del diablo. No. Usted se casa y se va a su casa. No, pero que lo que ellos no dicen bien, no explican bien, que es universal en un sentido para ser esclavos, mientras ellos, con el patrimonio de todos los del mundo, van a vivir como los reyes. Esa parte se le olvida decir. Muy buenas, Hola, caballero, hola, ¿qué qué gusto. Un ¿Cómo es placer. su nombre, caballero? Alexson, mi nombre. Usted es lo que va a tener que luchar con este problema. Me tocará, Que sí. crece todos los días más. Me tocará. Alex, necesitamos una juventud que dé la cara, Claro. porque aquí hay juventud. ¿Tú tienes alguna pregunta que hacer? Sí, tengo una pregunta en relación con el tema migratorio, obviamente, que es la Sí. base de este programa ahora mismo. Y es básicamente cómo afecta la corrupción en instituciones públicas o militares, por ejemplo, en el tema de la frontera, al flujo migratorio entre ambos países. O sea, ¿qué tanto influye Sí. la corrupción entre el tema de que los haitianos vengan para acá de manera ilegal, que paguen 5,000, 10,000 pesos a un militar para que entren? O sea, ¿qué tanto afecta eso a nosotros? Mira, aquí en el país se ha armado toda una retórica Ujú. en cuanto a los militares y lo acusan de forma directa y de forma indirecta. Es cierto, hay corrupción, pero tú has jugado basquetbol, Ujú. tú sabes lo que es una cortina. Ajá. ¿Qué es una cortina? Entonces, Una cortina es bloquear a un jugador para que no llegue donde tú estás. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Los políticos por los que nosotros votamos, como presidentes, senadores, diputados, regidores, etcétera, etcétera, en complicidad con la comunidad internacional, han decidido suplantarnos. ¿Por qué? Porque los dueños del capital en todo el mundo quieren juntar los países. Entonces, los políticos reciben dinero, reciben apoyo, reciben financiamiento para poder aspirar a posiciones electivas y además enriquecerse. Y, lógicamente, ellos nombran a los militares y los colocan en posiciones. Okay. Entonces, como los militares no son deliberantes, como los militares no pueden defenderse, hay militares serios que no actúan así. Y cuando van a esas posiciones cumplen con su deber. ¿Qué hacen los políticos? Lo sustituyen por otro que sí sea corrupto, que sí reciba dinero, que sí permita el ingreso de esa gente indocumentada, enferma, que está acabando con nuestros recursos y con nuestro país, y que además nos mientan diciendo que ellos son quienes los han hecho. Entonces, culpan a los militares, señalan a los militares porque los militares no se pueden defender. Pero aquí hay, y a mí me consta, yo conozco militares que han durado un día en la frontera y dicen, no, sáquenme de aquí, que yo no quiero estar aquí porque no se quieren ver involucrados en eso. Y otros que han cumplido con su deber, ellos mismos lo trasladan. Entonces, cuando alguien me habla a mí que los militares, es cierto, los militares cogen, los militares corruptos que los políticos ponen, claro. porque Ay, los políticos son los primeros corruptos. Dios mío, señores, ven por aquí, Nur. Ven, quédense aquí los dos, vengan acá, quédense aquí los dos, porque yo creo, vengan los dos aquí, Vénganlo. párense aquí. Tú sabes que ellos los dos tienen un gran defecto, una gran tara ¿Cuál? para la sociedad que nos están organizando. Claro, porque ¿Tú sabes piensan, razonan. No, y que sobre todo son del color que la etnia invasora odia. Ese es otro Eso elemento. es un hándicap para ustedes. Y no fue ustedes buscado, son claritos. no fue buscado, señores, simplemente fue algo espontáneo que nos surgió así y el caballero no es
es el camarógrafo y el que trabaja aquí con todo lo demás. Y la damita es mi hija. Estamos muy felices. No importa porque el color, señores, de una persona, esa es la cosa más estúpida del mundo. Si tú eres humano, ya es suficiente para mí, para amarte y desearte lo mejor. Lo que importa de los humanos son los valores. Exactamente. Yo amo a los haitianos y amo a los dominicanos. Simplemente nos están poniendo a pelear. Lógicamente. A pelear por lo nuestro. Por lo nuestro. Entonces, lógicamente, yo todo lo que es en provecho de Haití lo aplaudo y lo defiendo, pero no puedo estar aplaudiendo y defendiendo lo que es en contra de República Dominicana. Miren, la juventud necesita atención. Yo agradezco mucho, me encantó sus planteamientos muy inteligentes, muy sabios. Necesitamos hacer un RD bajo ataque porque no es juego. Estamos bajo ataque. ¿Y de qué manera? Si tú y yo nos unimos y comenzamos a hacer nuestra misión de vida, comenzando desde casa, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a todos los familiares. Señores, cuando comenzamos a hablar, por lo menos yo comencé a hablar de esto, todo el mundo me quería ahorcar y estaba y no creía en nada de lo que decía. Sin embargo, el tiempo pasó y fue, bueno, dice Nura, hasta allá ya me tenían ya tú sabes, cuando hablaba de la vacuna, ya a mí me tenían un relajo, ya tú sabes que no tenía punto de comparación, ya odiaban, pero el tiempo le va dando la razón a uno. Y no es porque yo quiero tener razón, porque yo quisiera no tener razón. Yo quiero que todo sea falso, ¿verdad que sí, Damaso? Sí, queremos que sea falso, estar equivocado. Pero lamentablemente no es así. Señores, gracias Damaso, gracias Nur y gracias Alex, ¿verdad? Alex, y traemos por ahí otra persona que vamos, pero esto va a ser con un elemento tremendo porque aquí nos vamos a reír. Lógicamente, él tiene una combinación maravillosa porque él te hace reír y te combina también el golpe y tú también te ríes, pero de que te siembra lo que te tiene que sembrar, te lo siembra. Yo quiero, antes de finalizar, que eso es que vas a finalizar, decirle a ustedes dos, que son representantes de la juventud dominicana, que República Dominicana es de ustedes, no es de nosotros. Ya nosotros cumplimos nuestro rol, nuestra misión. Nosotros estamos tratando de revivir conceptos y presentarles a ustedes la realidad de una situación con la que ustedes se van a ver, porque ustedes van a tener hijos y van a tener nietos. Y si ustedes no asumen este tema y hacen lo que tienen que hacer, van a tener que venir a este país, que es su país, de vacaciones. A mí me impactó mucho una actitud que tienen los israelitas. Los israelitas en los años 90 entregaron Gaza a los palestinos. Y después que ellos organizaron todo y sacaron a toda su gente, hicieron algo que cuando yo lo conocí a mí me conmovió. ¿Tú sabes lo que hicieron? Sacaron de los cementerios los huesos de sus ancestros. Wow. Porque en esos huesos de esos ancestros está la historia. Los huesos de mis ancestros están aquí. Y yo no quisiera que este país cayera en la dominación de otras manos. Gracias. Señores, por Dios, no se diga más. Sobre todo, recuerden, estamos bajo ataque y aquí nadie se rinde. Pasen un feliz resto de su día.